Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo aquí nuevamente, como les comenté el otro día, ¿cierto? Todos los lunes vamos a tener una actividad o una clase de sociedad vía este medio. Así que aquí estamos. Sin ir más lejos, la materia que vamos a ver hoy día va a ser cómo estas ideas humanistas que estamos viendo comienzan a expandirse por el resto de Europa. ¿Ya? Pero primero vamos a mencionar un poco o hablar un poco de las tareas, la tarea que envié la primera vez, ¿cierto? Que tenía con esta investigación sobre los humanistas o estos señores pensadores humanistas o filósofos humanistas o como quieran llamarlo. Lo, lo llevé, ¿cierto? O los mandé a investigar una serie de personajes, cada uno con sus propias obras. A ver si recuerdan, ¿cierto? Teníamos a poetas, otros que estudiaban sobre la historia de sus ciudades, ¿cierto? Otro que hacía una analogía política de las sociedades y todo eso. No voy a ir, no voy a ir describiendo una por el hecho de que para no hacer tan largo el video, pero había una pregunta central, ¿cierto? Y esa pregunta central era ¿qué tenían en común todos estos pensadores humanistas? Y lo que ellos tenían en común, muchachos, era la forma de ver el mundo. Ellos tenían una forma distinta de ver el mundo a cómo se venía de la Edad Media, en donde ahora simplemente centran al ser humano como parte fundamental de la sociedad, del mundo, del universo, por decirlo de alguna forma. O sea, ahora es el ser humano lo más importante y no Dios como era en la Edad Media. Y bueno, les comentaba, Petrarca era hacía poemas de amor, ¿cierto? Teníamos otro personaje que él realizaba o contaba la historia de su ciudad, que era Florencia. Y así, así en general se alejan, ¿cierto?, de realizar obras religiosas y simplemente estos humanistas comienzan a centrar al ser humano como lo más importante de este mundo. Insisto, y se lo voy a repetir siempre. No dejan de creer en Dios, siguen creyendo en Dios y sigue siendo muy, muy, pero muy importante para ellos. Ya, en base a eso, chiquillos, solamente, a ver, octavo básico, miento. Todos ustedes me hicieron llegar la tarea, ya los felicito. Ya creo que fue el único curso que me respondió de forma completa, de forma óptima, así que los felicito. Un pequeño detalle, cuidado con el copiador y con el copiar y pegar, ya. Si van a copiar y pegar, yo entiendo, todo eso está en internet, ¿cierto? Si van a copiar y pegar, pongan ojos, se nota, había unos trabajos que me llegaron que la letra era distinta, sacaban de Wikipedia, no le sacaban los numeritos, ¿cierto? Tienen que aprender a usar mejor estas herramientas didácticas como lo son el Word, ¿ya? Así que ojo con eso, tirón de orejas para aquellos que me lo hicieron de esa forma, ¿vale? Bueno, en el video anterior, la clase pasada, por decirlo de alguna forma, estudiamos sobre el Renacimiento. Y hablamos que el Renacimiento era este movimiento artístico, ¿cierto? Que del siglo XV, que buscaba rescatar nuevamente la cultura clásica, la antigua cultura griega y la antigua cultura romana en sus obras de arte. Y analizamos en tres tipos de arte, que era la arquitectura, la pintura y la escultura. ¿Sí? Y la principal característica de estas tres áreas artísticas era que buscaban la perfección de las obras. Hablamos de muchos personajes, ¿cierto? Entre ellos el personaje renacentista que más destaca era Leonardo da Vinci. Y les adjunté una diapositiva con las obras de varios personajes o de varios artistas. Espero la hayan visto y las hayan analizado. ¿Qué vamos a ver hoy día? Y vamos a ver dos temas. Primero vamos a ver cómo se difundieron todas estas ideas humanistas y por último vamos a hablar un poco sobre la revolución científica y cómo esta marca el inicio de la ciencia moderna. Cómo conocemos hoy día la ciencia y cómo ha ido evolucionando, ¿cierto?, en las épocas anteriores. ¿Ok? Ya, vamos. ¿Cómo se difunden ideas? ¿Cierto? Hoy en día tenemos distintas formas para difundir una idea. Difundir es expandir, ¿ok? Hoy ya tenemos las redes sociales. Sin lugar a dudas, las redes sociales es la mejor forma para difundir ideas. El mejor ejemplo es este video. Ya este video yo lo estoy grabando con mi celular y lo voy a subir a YouTube. No les mencioné eso también. Desde ahora mis videos van a ir a YouTube porque para subirlo por Google Drive le tuve que bajar la calidad y se vio más o menos, ¿ya? No soy experto editando videos, así que disculpen por eso, ¿ya? Pero van a YouTube a los videos. Ya, hoy en día tenemos las redes sociales, ¿cierto?
y se pueden enviar una serie de mensajes, ideas, videos, lo que ustedes quieran, a una velocidad increíble. O sea, yo puedo mandar ahora un mensaje a China y va a llegar al tiro el mensaje. ¿Se entiende? Pero antiguamente no. Y antiguamente, ¿cierto? La única forma que tenían para difundir las ideas simplemente era de forma oral. O sea, que alguien se parara en algún lugar público y comenzara a hablar sobre estas ideas y que la gente que fuera pasando las fuera, ¿cierto?, escuchando. Otra forma, ¿cierto?, era a través de panfletos, pero eso era bastante complicado porque para hacer un panfleto, ¿cierto?, un folleto, había alguien que tenía que escribir. Recuerden que la minoría de la sociedad sabía escribir y la minoría de la sociedad sabía leer. Por ende, además del tiempo que te ibas a demorar en escribir los folletos, no iba a tener llegada para todas las personas, ya que no todos sabían leer ni escribir. ¿Ok? Pero en el siglo XV, ¿cierto? En Francia ocurre un señor, o aparece un señor que crea, ¿cierto? O realiza uno de los inventos más innovadores y más importantes que ha sido en la historia de la humanidad, que es la famosa imprenta de Gutenberg, como ustedes lo tienen en la página 28, ¿ok? Página 28 estamos trabajando. Crea la imprenta de Gutenberg. ¿Cómo la hizo, cierto? A través de metal, con vapor. No soy ingeniero tampoco, pero seguramente, cierto, con materiales muy rudimentarios a nuestra época, pero para ese periodo muy, muy avanzados, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo importante de la imprenta de Gutenberg? De que pudo sacar a gran escala la cantidad de mensajes. O sea, estos mismos folletos comienza a lanzarlos o a sacarlos a gran escala. Era como, imagínense hoy en día como una impresora, ya lo mismo en ese tiempo, ¿ok? Ahora, simplemente porque esto fue importante, porque al haber un excedente de información o de hojas, de folletos, ¿cierto? Comienzan a repartirse no solo por una ciudad, sino que comienzan a expandirse por el resto de Europa. Por ende, la imprenta de Gutenberg, la gran cualidad que tiene, ¿cierto?, es que logra difundir todas las ideas humanistas de manera muy, pero muy rápida. Insisto, llega solamente a las personas que sabían leer y escribir, pero ellos de forma oral, ¿cierto?, se lo traspasaban a la gente que no sabía leer ni escribir. Por ende, la imprenta de Gutenberg aceleró el proceso de difusión de todas estas ideas humanistas. Ya en la página 29 ya tienen un mapa más o menos que explica o que expone las ciudades que tuvieron esta imprenta. O sea, Gutenberg crea la imprenta y después, ¿cierto?, la comienza a vender a distintos lugares. Y si dan cuenta, se puede ver que prácticamente en toda Europa está la imprenta. Y este es como el gran empujón, ¿cierto?, al desarrollo de la literatura. O sea, comienzan a aparecer libros muy interesantes. La Biblia comienza a masificarse de forma mucho más rápida también. Recuerden que antes estaban los monjes escribiendo la Biblia. Gracias a la imprenta ya no es necesario que la estuvieran escribiendo. Por ende comienza a haber un excedente de libros. Cada vez comienzan a aparecer más libros que están a disponibilidad, ¿cierto?, de la sociedad. Y dentro de todos estos libros están todas estas ideas, ¿cierto?, de estos señores humanistas que estuvimos hablando. ¿Ya? Yo no voy a leer las páginas, insisto con eso, porque no quiero hacer un video de 1 o 2 horas, ¿ok? Pero ustedes sí, y existe, ¿cierto? Preguntas que están en la página 28 y 29, ¿vale? Para las personas que no tengan el libro, en el video anterior se me pasó ese detalle, ¿ok? Les pido perdón por eso. Les voy a escanear las páginas con las que vamos a trabajar, ¿ya? Así que las personas que no tengan el libro, para que no estén molestando a los compañeros o pidiendo fotos, van a ir las páginas escaneadas, simplemente las pueden imprimir y las pueden resolver, ¿vale? Ya, insisto, ustedes van a leer esto, página 28, página 29, pero lo más importante de todo, cómo se difundieron todas estas ideas gracias a la imprenta de Gutenberg, ¿vale? Vámonos ahora entonces a la página 30 y aquí vamos a ver la segunda gran arista, ¿cierto?, de lo que tiene el pensamiento humanista. Recuerden que hablamos que el humanismo influyó en el arte primeramente, influyó en la política, religión y la ciencia. Ya vimos el arte con el Renacimiento, ahora vamos a ver lo que es la ciencia, la famosa revolución científica. Ahora, ya que tenemos un cambio de mentalidad durante el periodo del humanismo, ¿cierto?, el ser humano comienza a cuestionarse las cosas. Ya no es todo por Dios.
siempre doy el mismo ejemplo. Si antes llovía era porque Dios quiso que lloviera. Y esa es la explicación que da el ser humano. Ahora no, si llovía es porque existe un ciclo de agua, ¿cierto? El agua del mar se evaporó, se generaron las nubes, ¿cierto? Estas viajaron y bajaron, ¿cierto? En forma de lluvia, ¿se entiende? El famoso ciclo del agua. Ahora el ser humano comienza a analizar todo lo que está en su entorno, comienza a estudiar todo lo que está en su entorno y comienza a cuestionarse cosas, ¿se entiende? Y es así como comienzan a aparecer los primeros científicos a través de la experimentación. Recuerden que el año pasado hablamos de la Edad Media como una época oscura, ¿sí? ¿Se acuerdan? Simplemente porque no hubo desarrollo artístico y mucho menos hubo desarrollo científico. Todo giraba en torno a la religión y toda la explicación frente a algún acontecimiento era una explicación divina. Dios quiso que esto pasara. Con el humanismo no, hay un cambio de mentalidad, ¿cierto? Con el humanismo no, y el ser humano comienza a cuestionarse todo lo que ve en su entorno. Y por eso, ¿cierto? Todos estos pensadores humanistas consideran que la razón era el principal medio para poder desarrollar el humanismo. ¿Qué es la razón? Es el razonar, ¿ok? El pensar. Eso es razonar. Razonar es pensar. Y ellos, ¿cierto? Comienzan a pensar, comienzan a razonar qué cosas se están generando en su medio, en su hábitat, por decirlo de alguna forma, en su medio ambiente, y se comienzan a cuestionar las cosas. ¿Y cómo intentan darle la explicación? Bajo dos medios, bajo la observación y bajo la experimentación. ¿Ok? Ejemplo inventado. Supongamos que había una tormenta eléctrica en este periodo. Observé, hay rayos. Ah, interesante, hay rayos, ¿cierto? ¿Qué serán los rayos? No lo sé, no sé qué serán los rayos. ¿Cómo voy a experimentar? Intentaré que me caiga un rayo. Absurdo el ejemplo, ¿cierto? Pero se entiende. Primero, para poder crear una teoría, ¿cierto? O para poder generar, o para poder resolver una duda, tengo que plantearme la duda, y para poder planteármela tengo que observar algún fenómeno que me genere curiosidad. Después que tengo la observación realizada, comienzo a experimentar el por qué pasa esto. ¿Se entiende? Y para eso, ¿cierto? Para eso necesitábamos, ¿cierto? El uso de la razón, o sea, el pensar. Mientras mejor piensa el ser humano, ¿cierto? Mayor explicación le vamos a dar a las cosas, porque ahora es el ser humano el centro del universo y no Dios. Humanismo. Hubieron distintos aparatos que funcionaron o que sirvieron para eso, ¿cierto? Como lo son los telescopios, ¿ok? El telescopio comienza, ¿cierto? A poder observar las estrellas. Recuerden que el año pasado hablaba de los musulmanes y ellos eran muy buenos astrónomos. De hecho, el telescopio llega a Europa después de las cruzadas, ¿cierto? Gracias a los musulmanes, ¿ya? Y aquí en esta época, ¿cierto? En pleno siglo, finales del siglo XV, siglo XVI, comienza a haber una revolución astronómica. Y un hito muy importante de esto, como sale en su página 30, que insisto, ustedes lo van a leer, tenemos a Nicolás Copérnico, quien era un astrónomo y él postuló la famosa teoría heliocéntrica. ¿Qué es la teoría heliocéntrica? Simplemente plantea de que es el Sol el centro del universo y que todos los planetas giran alrededor del Sol. ¿Ya? Antiguamente, en la Edad Media, se creía en la teoría teocéntrica. ¿Cuál es esta teoría teocéntrica? En la astronomía, ¿cierto? Planteaba de que el planeta Tierra era el centro del universo y que todos los planetas conocidos en ese entonces y el Sol y la Luna giraban en torno a la Tierra. Ya, eso se creía en la Edad Media. Y obviamente al centro de todo esto estaba Dios. ¿Ok? Pero Nicolás Copérnico, en el año 1473, comienza su libro, se da cuenta, ¿cierto? No, perdón, esa es su fecha de nacimiento. Pero Nicolás Copérnico, en pleno, ¿cierto? Finales del siglo XV, se da cuenta con un telescopio de muy frágil, por decirlo de alguna forma, de no tanta calidad, se da cuenta que es el Sol el centro del universo y que los planetas giran alrededor del Sol. Imagínense lo que pudo haber, o imaginen cómo reaccionó la Iglesia Católica frente a esta situación. Lamentablemente, él no tenía, ¿cierto? O el telescopio que en ese tiempo existía no era tan perfecto para poder, ¿cierto?, asegurar esta teoría. Él simplemente era una teoría y nunca la pudo comprobar. Pero fue el primero, ¿cierto?, en plantear esta idea. ¿Ok? Que después sí fue comprobada por Galileo Galilei. Ahora,
en base a todas estas teorías científicas, obviamente la iglesia reprobó todas. O sea, si los científicos tuvieron un gran opositor en este tiempo, fue sin lugar a duda la iglesia. O sea, recuerden que para ellos Dios es el centro del universo, Dios es el que crea todo. Entonces, para ellos que existieran científicos que comenzaran a investigar estas cosas y en otras palabras comenzaran a desacreditar la palabra de Dios, créanme que esto fue muy, pero muy grave para la Iglesia Católica y obviamente negó todos estos acontecimientos. ¿Ok? Así que el principal detractor que tuvieron todos estos científicos fue la Iglesia Católica y la Santa Inquisición. ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan de la Santa Inquisición? Este tribunal de justicia que comenzaba a castigar a gente, ¿cierto? Hereje, pagano, a los que lo acusaban de brujos, ¿cierto? Y todas esas cosas por el estilo. La Santa Inquisición también comienza en este tiempo a perseguir a los que son los científicos. Vámonos con la ciencia moderna, ¿ya? Y durante los siglos XVI y XVII la experimentación, ¿cierto?, se comienza a incrementar aún mucho más por todas estas ideas humanistas y cada vez comienzan a surgir más científicos, ¿ya? Además, todos estos artefactos comienzan a mejorarse, el telescopio, ¿cierto?, se mejora y ya pueden tener una visión mucho mejor del mundo a como la tenía Nicolás Copérnico en ese tiempo. En su página 31 le plantea 3. Hay muchos más, pero habla de Vesalius, Johannes Kepler y Galileo Galilei. ¿Ok? Ya, ¿quién fue Vesalius? Fue un médico, ¿cierto? Que se caracterizó por estudiar la anatomía humana y es considerado como el padre de la anatomía moderna. La pregunta es, ya que le estoy diciendo que algo clave, ¿cierto?, para poder desarrollar todas estas teorías es la experimentación. ¿Cómo Vesalius, ¿cierto?, podía experimentar o cómo podía estudiar el cuerpo humano? Simplemente con cadáveres, ¿ya? La única forma que este señor tenía en este tiempo para poder saber cómo era el cuerpo humano era con cadáveres. Y entonces él le compraba, ¿cierto?, cadáveres, especialmente a las familias más pobres, y con el cadáver, la persona muerta, comenzaba a experimentar y comenzaba a abrir el cuerpo, a conocer el cuerpo. Entonces, nuevamente, imaginen lo que significaba para la Iglesia Católica, ¿cierto?, que un señor agarrara un cadáver y comenzara, ¿cierto?, a experimentar con este cadáver. O sea, la Iglesia Católica prácticamente lo puede haber tratado hasta del anticristo al pobre señor Vesalius. Por ende, ¿cierto?, simplemente todos estos señores recibieron siempre la reprobación de la Iglesia Católica. Veamos quién fue Johannes Kepler. ¿Sí? Dice astrónomo y matemático alemán y se dedicó a la observación de Marte y descubrió planetas, ¿cierto?, que seguían algunas órbitas. Él fue el primero que se dio cuenta que todos los planetas tenían una órbita. Recuerden que la órbita es como esta línea imaginaria con la que siempre representamos el universo o nuestra galaxia, ¿cierto? Y Kepler es el que se da cuenta, ¿cierto?, de que existen estas líneas imaginarias, estas famosas órbitas por las cuales los planetas giran, ¿sí? Además creó teorías sobre los movimientos de los planetas y recién con este señor es cuando se comienza a hablar del movimiento de rotación y el movimiento de traslación. Por último tenemos acá al señor Galileo Galilei, que fue un astrónomo, un matemático, un filósofo, y él perfeccionó el telescopio, ¿ya?, y comenzó a hacer distintos descubrimientos al sistema solar. El descubrimiento más importante que hace Galileo Galilei es que él aprueba la teoría heliocéntrica que era de Copérnico. Ya como él perfeccionó el telescopio, pudo observar mucho mejor y él sí dijo, oye, Copérnico tenía razón. Es el Sol el centro del universo y todos los planetas giran alrededor del Sol. Por ende, todo lo que nos ha dicho la Iglesia durante casi 1400 años en la Edad Media, de que el centro del universo es la Tierra y los planetas giran en torno a la Tierra y en el centro de todo eso está Dios, es mentira. Imagínense lo que significó la Iglesia, para la Iglesia, que este señor le haya dicho a ellos mentirosos y que toda su teoría está errada y que Dios no es el centro del universo, sino que está el Sol. ¿Qué le pasó a Galileo Galilei? Simplemente fue capturado por la Santa Inquisición y le dijeron, oye, o di que tu teoría es mentira o te van a matar. ¿Qué hizo Galileo Galilei? Lamentablemente tuvo que negar su propio descubrimiento para poder sobrevivir, ¿ya? Pero todos sabemos que el Sol es el centro del universo y este gran descubrimiento lo hizo Galileo Galilei. Ojo que, bueno, lo comprobó porque el primero fue Nicolás
Copérnico. ¿Ok? Entonces, insisto, en la ciencia moderna, ¿ya? Primero, ¿cómo comienzan a originarse todas estas teorías? Observando el entorno. Después, generándose cuestionamientos. Lo más importante, usar la razón, ¿ya? El razonamiento, el pensar humano me permite observar y cuestionarme cosas. Y después viene la experimentación, ¿ya? Toda esta revolución científica no se puede entender sin experimentar. La única forma que yo tengo para comprobar una teoría es experimentar, ¿ok? Y Vesalius, ¿cierto? Experimentó con cadáveres, ¿cierto? Simplemente para poder comprobar sus ideas o simplemente para estudiar el cuerpo humano. Johannes Kepler tuvo que experimentar observando constantemente el universo para poder llegar a las teorías que él llegó, y Galileo Galilei tuvo que experimentar también para poder comprobar la teoría de Nicolás Copérnico. ¿Queda claro? Todo esto obviamente, ¿cierto? Rechazado por la Iglesia Católica. O sea, están en contra de todo el pensamiento cristiano. Ellos, estos científicos, están en contra de todas las ideas, ¿cierto?, que planteaba la Iglesia Católica en relación a la conformación del mundo, ¿cierto?, del universo, a los fenómenos naturales, al cuerpo humano y todas esas cosas. Y el más claro ejemplo, Galileo Galilei, que fue capturado por la Santa Inquisición y él tuvo que desmentir su propia teoría para poder salvar su vida. Ok, insisto, ustedes van a leer, ya yo no, estamos en la página 30-31. Y en la página 32 y 33 existe un pequeño paréntesis de lo que es la revolución científica, que es la teoría celular, que probablemente ustedes ya conocen esto, ¿cierto? Lo tienen que haber visto el año pasado con la profesora naturaleza, la tía Daphne, ¿cierto? Que ustedes recuerdan con mucho cariño, ¿ok? Yo no soy para nada erudito en ciencia, mucho menos en la teoría celular, pero en palabras muy simples, la teoría celular dice que todos los objetos están hechos de células, ¿ok? Existen distintas células, sí, pero no me voy a meter en ese punto, pero todas las teorías están hechas de células. ¿Cuándo se descubrió esto? Recién en el año 1595, y tenemos una línea de tiempo, ¿cierto?, sobre la teoría celular. 1595 dice: el holandés Zacharias Janssen, fabricante de anteojos, construyó el primer telescopio compuesto. ¿Ya? Estamos aquí, ¿cierto?, analizando esto. Y el primer telescopio entonces compuesto, o que tiene una calidad de lentes de mejor calidad, eso quiere decir, fue construido por este holandés en el año 1595. Vamos al año 1665, o sea, tuvieron que pasar casi 70 años para que recién el inglés Robert Hooke perfeccionó el microscopio. El microscopio es para observar partículas pequeñas, ¿vale? Y con él observó algunas láminas de corcho y se dio cuenta de que estaba formada por pequeñas celdas parecidas a un panal de abejas, a las que le llamó células. O sea, fue este señor el que crea o comienza a crear la teoría celular. Después tuvieron que pasar cerca de 10 años más, pero en un periodo de 100 años, donde dice el neerlandés Anton van bla 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 introdujo mejoras al microscopio que él mismo construyó. O sea, comienza cada vez a estudiar mucho mejor los organismos microscópicos, estos organismos pequeños. Y ya en el año 1838 el alemán Matthias Jacob estudió diversos tejidos vegetales en microscopio y propuso que las plantas estaban compuestas por células. ¿Ok? Insisto, ustedes la van a leer, yo no entrar con tanto detalle, no quiero alargar tanto el video. Ya, pero simplemente la teoría celular plantea, o ya está comprobado, ¿cierto?, de que todos los objetos están hechos de células. ¿Cómo se logró a llegar a esta idea, a esta conclusión? Simplemente aquí con esta famosa línea de tiempo, con los primeros grandes aportes de esta teoría. Si se dan cuenta, el primer gran aporte fue en el año 1595, o sea, pleno siglo XVI, siglo del humanismo. ¿Se entiende? Ya, muchachos, página 34-35 también hay una actividad que la van a realizar. 34 y 35, ya que está relacionado con lo que es el humanismo y lo que es, ¿cierto?, el renacimiento. Háganme las tareas, muchachos, y esto es muy importante, ya. Los felicito, si el único curso me ha respondido completo, sigan así, ¿ok? Porque todas las notas están siendo evaluadas, ¿ya? Yo voy a escribir, ¿cierto?, en el correo una fecha de revisión y háganmela llegar en esa fecha, ¿ya? Las clases no se han detenido, no estamos de vacaciones, así que cumplan con los plazos que les estoy dando, ¿vale?
¿Cómo lo hacen? Las tareas simplemente sáquenle foto y me la envían. Ya, por ejemplo, esta tarea es de la página 28 que vemos acá, ¿cierto? Me la responden ahí, le sacan la foto, me la envían, pero por ejemplo la que tenemos acá, esta la escriben en el cuaderno, me la envían. Pongan la actividad página 29 para así yo también saber a qué tarea o qué pregunta estoy revisando, ¿ya? Lo mismo con la de las páginas 34 y 35, esta la desarrollan en su cuaderno y esta la responden acá y en su cuaderno también. Lo más importante, insisto, cómo se difundieron las ideas humanistas gracias a la imprenta de Gutenberg, que permitió, ¿cierto?, sacar panfletos a mayor velocidad y poder expandirlos por el resto de Europa. Ahora, la revolución científica claramente es una respuesta al pensamiento humanista. Ahora es el ser humano el que comienza a cuestionarse las cosas, todo gracias al uso de la razón, el razonamiento, el pensar. Y existen dos leyes muy claves, ¿cierto?, en la teoría científica: la observación y la experimentación. Sobre todo la experimentación. El cuestionarse las cosas, el cuestionarse los fenómenos. ¿Cómo le doy una explicación o cómo puedo resolver mi inquietud o mi duda? Simplemente experimentando. ¿Quién fue el principal opositor de toda esta teoría o de toda esta revolución científica? Simplemente la Iglesia Católica, porque estos científicos comienzan a negar todo lo que planteaba la Iglesia Católica, de que todo era desarrollado por origen divino. Y los mejores ejemplos yo creo que Galileo Galilei, ¿cierto?, que comprueba la teoría heliocéntrica infundada por Copérnico unos años atrás. Eso, cualquier duda que tengan, escríbanme, muchachos, yo no tengo ningún problema en responderles. Y vamos a seguir así, vamos a seguir trabajando así. Esperemos que no por mucho tiempo, insisto, prefiero 1000 veces estar con ustedes en la sala y haciendo la clase entre todos. Pero bueno, aquí estamos, ¿vale? Cuídense mucho, que estén muy bien, pórtense bien. Saludos a todos.